SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy se firma el acuerdo para extender los ERTE otra vez al límite. Estamos ahora mismo hablando con los sindicatos y también con los empresarios para acoplar, amoldar. Pedro Sánchez ha sido quien ha mediado para desbloquear la situación ante el enfrentamiento con el ministro José Luis Escrivá. Es una figura jurídica que somos conscientes de que está pues ahora mismo protegiendo a millones de trabajadores. Esta es su declaración hace un año. Hoy Sánchez ha tenido que mediar ante lo que era una situación de desacuerdo in extremis, que podía llegar sin coberturas a 558.000 trabajadores. La SER les ha adelantado el acuerdo, les ha adelantado la convocatoria del Consejo de Ministros y la SER les adelanta el cómo se ha fraguado también esto. Rafa Bernardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué ha sido necesaria la mediación de Pedro Sánchez ante la situación de bloqueo con el ministro Escrivá? Sí, así de dura, así de difícil ha sido la negociación esta vez, más dura que nunca. Coinciden los interlocutores sociales con conversaciones especialmente difíciles entre los principales antagonistas, entre COE y la Seguridad Social. Incluso dicen fuentes de la negociación, ha sido necesaria la mediación en las últimas horas del presidente del gobierno. Ha sido necesario que propiciase un acuerdo después de esas horas de tensión, de esas conversaciones difíciles entre el departamento que dirige José Luis Escrivá y la organización que preside Antonio Garamendi. Esta es la novedad de este acuerdo de ERTES. Quinto acuerdo de ERTE, es la primera vez que sucede este nivel de crispación. Mediación de Pedro Sánchez, según les cuenta la SER, en una negociación que se ha apurado tanto al filo que era necesario cerrarla mañana, porque los convenios de los fijos discontinuos obligan a avisar de sus renovaciones y coberturas con 48 horas de antelación. Luego debía avisarse el jueves/viernes de si volvían a trabajar o no el lunes. Este es el grado de enfrentamiento, bloqueo y sobre todo juego al riesgo que se ha tenido en esta negociación, de la que hay pendientes 558.000 familias todavía. El acuerdo está cerrado ya. El acuerdo se ratifica mañana en Consejo de Ministros extraordinario y el acuerdo, Rafa, consiste exactamente en ¿qué? Pues la parte clave, lo que ha generado todas las disensiones, sobre todo entre Seguridad Social y empresarios, era la cuestión de las exenciones a las empresas que tienen a trabajadores en ERTE. Y al final lo que ha sucedido es que se ha pactado una solución que de alguna forma satisface las dos partes, porque Seguridad Social quería que esas exenciones fuesen mejores para las empresas que recuperen a trabajadores del ERTE que para las que las dejan en ERTE. Eso sucede así, pero en todo caso todas las ayudas, todas las exenciones son muy altas, que es lo que quería la patronal. En el caso de los sectores especialmente protegidos, están aquí el 40% de los trabajadores ahora en ERTE, pues para los trabajadores activados la exoneración de cuotas del 95% durante los 4 meses de prórroga, si hablamos de empresas pequeñas, 85% para empresas grandes. Para los trabajadores que sigan en ERTE, para los que no se reactiven, las bonificaciones son del 85% en junio, julio, agosto y 70% en septiembre, empresas pequeñas, y 10 puntos menos en el caso de las empresas grandes. Es decir, muy grandes las exenciones en los dos casos. Y luego están los ERTES de limitación de actividad. Aquí no hay diferencia entre trabajadores activados o no, porque estos son los ERTES que son por limitaciones administrativas impuestas para controlar la pandemia. En estos casos los porcentajes son, para las pequeñas, 85% de exenciones junio-julio, 75% en agosto y septiembre, y de nuevo 10 puntos menos para las grandes. Además, hay cambios en este acuerdo en la lista de sectores ultraprotegidos, los que pueden acceder de forma más fácil a los ERTE por haber sido golpeados de forma especialmente dura por la pandemia y sus efectos. 3 sectores se incorporan a la lista, es decir, su situación ha empeorado: confección de accesorios, el comercio al por mayor de café y té y las actividades de fotografía, y en cambio hay 5 sectores que salen de esa lista porque sus cifras de empleo y ERTE han mejorado: artes gráficas, instrumentos ópticos, comercio al por menor de ordenadores, transporte espacial y alquiler de medios de navegación. En total hay 45 sectores dentro de esa lista, y todas las demás cláusulas asociadas a los ERTE durante estos meses: contador a cero, cláusula de mantenimiento del empleo, límites al reparto de dividendos y a las horas extras, siguen en vigor como hasta ahora. Hay 558.000 trabajadores en situación de ERTE. 137.000 están en esa situación de limitación forzada, es decir, es la orden administrativa la que impide a sus empresas trabajar. 137.000. El resto
233.000 más 16.000 más están en las otras categorías que van a tener estas altas bonificaciones. Así que ahora mismo lo que se hace es salvar la situación de 558.000 personas que han visto cómo se ha apurado esto hasta el último minuto, hasta el punto en que hoy José Luis Escrivá ponía incluso en duda, lo hacía en Onda Cero, la posibilidad de que hubiera un acuerdo y ampliaba y hablaba de este cambio de empresas, nuevas empresas que entran, confección, comercio al por mayor, actividades de fotografía y empresas que cambiaban. En los mismos sectores en los que se está creando mucho empleo en este momento, muchísimo empleo, que son los relacionados con la hostelería, con todos los sectores turísticos, en los que están en ERTE están saliendo de ERTE a un ritmo mucho más lento, al mismo tiempo que se está creando empleo nuevo por otro lado. Luego hay que tener cuidado con que esto no se nos enquiste, que no se nos enquiste un modelo, digamos, basado en el mantenimiento de un nivel de subvención muy alto del coste laboral. El gobierno identifica, dice, esa posibilidad de enquistamiento. En castellano, el gobierno entiende que hay empresas que mantienen su actividad solamente porque tienen esa exención o esa bonificación por parte de lo público. El gobierno en castellano entiende que hay empresas zombie ya y que esas empresas solamente sobreviven por las ayudas públicas. Así que está planteando el empezar a desconectar esas ayudas para que las empresas zombie caigan, para limpiar el paisaje empresarial. Eso es lo que hoy explica José Luis Escrivá. Ese es el argumento de seguridad social, el argumento económico, el argumento político. María Jesús Montero, portavoz del Gobierno. Ahora nos encontramos en una situación radicalmente distinta. Hay ya una mayor apertura de toda la actividad económica en los diferentes entornos y el Gobierno entiende que lo que toca en este momento es poner el acento en incentivos que permitan que las personas que están en los ERTE se puedan reincorporar a sus puestos de trabajo, para que su incorporación sea lo más fácil posible y esté lo más ayudada posible por parte de la Seguridad Social a través de las exoneraciones. Aquí la lectura política es al menos estridente. El Gobierno en lo económico entiende que hay empresas zombie que solamente viven de eso, de mantener una subvención. Pero aquí, al lado de los trabajadores, el Gobierno entiende que algunas de estas empresas están recibiendo subvenciones de más, están viviendo con dinero de más. En fin, el Ejecutivo de momento no ha aclarado. Hoy y mañana arranca un calendario que esta tarde, Rafa, ha sido precipitado y que va a precipitarse del todo mañana. Sí, porque esta negociación ha sido el límite, lo explicabas antes, el plazo de los ERTE dura hasta final de mes, el de los ERTE actuales hasta el lunes, pero la situación de los trabajadores fijos discontinuos había que resolverla antes del viernes. Por cierto, esa situación se ha aclarado en esta nueva regulación que se ha acordado hoy. Bueno, el Consejo de Ministros Extraordinario se convocó por eso para mañana por la tarde, para asegurar que no había ningún vacío de cobertura, para apurar al máximo el plazo de negociación, que al final no ha hecho falta, porque las negociaciones han sido entre Seguridad Social y COE discretas, bilaterales, han dado sus frutos y solo entonces, solo cuando ha habido pacto entre los antagonistas de esta negociación, se ha dado a conocer ese texto a trabajo y a sindicatos, y luego ha habido una reunión tripartita, gobierno, empresarios, sindicatos, y otra en el seno de la propia COE con los representantes de los distintos sectores para asegurarse de que todo estuviese visado, verificado, y una vez comprobado se ha dado el apoyo completo al texto. Es decir, ha habido un apoyo en una pelea que ha sido, de todas las negociaciones de ERTE, que ya van 5, la más dura que ha habido hasta ahora para la renovación. Incluso ha habido otras también al límite de plazo, pero esta ha sido la más dura, y también ha sido la que ha permitido aflorar las costuras dentro del propio Gobierno, porque hemos visto la alineación de Seguridad Social con otros dos ministerios en su empeño para renovar los ERTE, con el de Hacienda y con el de Economía, mientras que Trabajo se ha alineado con los agentes sociales, con empresarios y sindicatos. Hay lectura política, hay una discrepancia interna, hay lectura también externa. Se ha forzado la máquina hasta este punto, hasta el punto de provocar un enfrentamiento a apenas 24 horas de que vencieran las coberturas, y hay lectura de largo plazo. Se ha puesto bajo presión al diálogo social, se ha resentido este clima hasta el punto de que negociaciones como la cuestión de los autónomos, la seguridad social, pensiones, pueden quedar tocadas ahora por este clima. Estas son las claves para empresarios y sindicatos, para los agentes sociales. Antonio Garamendi, presidente de la COE. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo leen ustedes? ¿Cómo valoran el acuerdo?
Bueno, pues un acuerdo siempre hay que valorarlo en positivo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que afortunadamente pues hemos acabado llegando a un acuerdo que no ha sido fácil, pero bueno, yo siempre trabajamos intensamente en esto. Yo creo que es más importante que haya salido el acuerdo pues que ayer no lo tuviéramos, ¿no? Y por tanto yo en principio lo valoro positivamente, insisto, porque es bueno para España y para todo lo que es el área económica, ¿no? Que espero de verdad que vaya recuperando, especialmente este verano, ¿no? ¿Era necesario apurar los plazos hasta el filo? Mañana vencían las coberturas, pasado vencían las coberturas de los fijos discontinuos. ¿Era necesario apurar tanto? Bueno, yo creo, sinceramente, lo digo porque no creo que diga nada que no suelo decir habitualmente, que esto lo podíamos haber cerrado hace 10 días. Es decir, yo creo que estas cosas no es bueno que sea el último minuto siempre, porque además, no sé, los datos están ahí, se puede trabajar y parece que, no sé, pues no sé, por el motivo que sea, este rito que a veces se tiene, de que tiene que ser el último segundo, el último minuto, hombre, a las empresas no nos gusta mucho porque las empresas tienen que prever qué es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, en el caso de los fijos discontinuos, pues tenían que vamos a decirlo, que anunciarles antes de tiempo, porque si no incluso se llegaba a destiempo. Por tanto, bueno, pues la verdad es que, bueno, pues felicidades que hemos llegado al acuerdo, pero efectivamente, si esto hubiera podido ser la semana pasada, mejor que mejor. Ha mediado el presidente Sánchez. Fuentes de la negociación dicen a la cadena SER que ha sido necesaria la mediación del presidente. Bueno, no sé las fuentes lo que dicen. Yo con el presidente, hombre, hoy he estado un segundo, hemos coincidido en un acto de internacionalización, porque además yo creo que también eso es importante, es decir, que mientras que estábamos en este tema, nosotros seguimos trabajando con normalidad en todo lo que hay que trabajar. ¿Usted ha hablado hoy con el presidente? Sí, había más gente, pero sí hemos estado un segundo hablando él y yo un segundo, pero bueno, dicho eso, yo no sé muy bien si luego ha mediado o no, pero bueno, yo le he explicado que nuestra vocación, en cualquier caso, como siempre, era intentar llegar a un acuerdo. Es decir, cuando nosotros decimos que no estamos de acuerdo, que nadie dude que lo hemos intentado hasta el final. Y bueno, en ese sentido lo que he trasladado al presidente es, bueno, pues que por parte nuestra vocación era intentar llegar al acuerdo, y si te tengo que decir que cuando hemos llegado al acuerdo ahora a la tarde y el comité ejecutivo, primero los sectores afectados y luego el comité ejecutivo por unanimidad nos han dicho que adelante, pues hombre, sí le he enviado un mensaje transmitiéndole el acuerdo, ¿no? El argumento del gobierno, el argumento del ministro Escrivá era literalmente el de recortar estas ayudas porque la lógica de seguridad social dice hay empresas que están viviendo de esa subvención, de esas bonificaciones de seguridad social, es decir, son empresas zombies que están muertas ya, que no lo saben y que siguen viviendo gracias a la subvención. ¿Válida esa lógica? Yo sinceramente, con todo el respeto, no lo entiendo. Y no lo entiendo porque una empresa zombie efectivamente es una empresa muerta, pero no solo tiene el coste de la seguridad social o el coste del trabajador, tiene muchos más costes, ¿no? Tiene costes de impuestos municipales, tiene costes de servicios que tiene que pagar, es decir, tiene muchísimos más costes. Y si realmente es zombie, tras un año y medio pasándolo mal, donde ya no es un problema de liquidez, sino que es un problema de solvencia, es decir, ya no es préstame dinero que te devuelvo, sino que es que ni me lo prestes porque no te lo puedo devolver, que es un problema de ver cómo capitalizo mi empresa. Es que yo dudo mucho que un empresario o una empresaria en este país tenga ningún interés de mantener nada que sea zombie, es decir, es que no tiene ningún interés, es decir, por tanto, no, yo no lo veo así. Yo lo que sí veo es, voy a poner algún ejemplo, es decir, las compañías aéreas, pues en estos momentos el personal de las compañías que está en casa es prácticamente más del 50%. Vamos a ver en septiembre, pero mientras que no se abran las fronteras, mientras no vengan los turistas, el 80% de los turistas vienen en avión. Si no hay turistas, no hay autobuses. No hay autobuses que trasladen, que hagan las excursiones, etcétera. Si no hay turistas, bueno, o no hay fiestas. Yo, con mucha tristeza, además estaba en Navarra, no hay San Fermín. Claro. Pero en mi pueblo no hay fiestas de Bilbao. Y eso significa que no hay pirotecnia, que no va a haber cohetes, que no va a haber fuegos artificiales. Bueno, pues hay un grupo de gente, de empresas que están en ese sector y que realmente, por mucho que le digan, ¿y son zombies? No,
porque en cuanto se pueda abrir, realmente todos vamos a querer ver los fuegos. Que yo no sé si les llaman zombies o no zombies. Hombre, zombies pueden acabar como esto siga, eso es evidente. Sí. Que yo creo que precisamente por eso hay que ayudarles, precisamente para que abran y para que todo el mundo trabaje, y la gente quiere trabajar. Todo esto es lo que nos trae hasta aquí. Con esta tensión y con este nivel de confrontación que hemos vivido, ¿se resiente el diálogo social? ¿Se resienten las cuestiones que ustedes todavía tienen pendientes? ¿Se pone en jaque el régimen de autónomos, el sistema de pensiones, en fin, las cuestiones que todavía tiene pendiente el diálogo social? No, bueno, de hecho, el tema de los autónomos, lo que es el cese de actividad, por parte por lo menos de ATA, sé que han dado el visto bueno también. El tema de pensiones, a ver, yo lo he tenido claro desde el principio y lo tengo muy claro, es decir, yo separo perfectamente los temas. La praxis es trabajar en cada área y en cada cosa, y además la responsabilidad que tenemos que tener, ¿no? Precisamente para que nuestro país realmente trabaje en orden, ¿no? Entonces, yo desde luego, no sé, si tengo alguna herida, es como en las películas, ya ¡fum!, ha desaparecido. No sé, como James Bond, ¿sabes? Que iba a la... Siguiente escena, pero siguiente yo, asunto. Sinceramente, no soy James Bond, pero bueno, yo estoy peinado, estoy estupendamente, y voy a la siguiente, porque además creo que tiene que ser así. Creo que, bueno, las cosas se pueden poner más complicadas, menos complicadas. Es verdad que no es fácil decirle al gobierno que no y que pare un consejo. Bueno, no que pare un consejo de ministros, pero que se provoque que tenga que convocar uno. Pero también es verdad que cuando lo hemos hecho es porque pensábamos que era lo serio y lo justo para defender, insisto, y porque era bueno para el país, ¿no? Pues Garamendi, Antonio Garamendi. Sí, eso es. Presidente de COE, gracias por estar esta noche aquí en la SER. Vale, muchísimas gracias, Javier, un abrazo. Los sindicatos hoy están haciendo la lectura de aplaudir el acuerdo sin criticarlo abiertamente, pero desconfiando del razonamiento que hay bajo este acuerdo, el de que haya empresas que estén cobrando subvenciones para mantener su actividad, bonificaciones para mantener su actividad, pese a que hayan quebrado ya. Es el argumento de Comisiones Obreras. Unai Sordo. Desde Comisiones Obreras nos congratulamos de la renovación del acuerdo sobre los ERTE hasta el 30 de septiembre. Los ERTE han sido la herramienta que ha permitido en España salvar millones de puestos de trabajo en esta pandemia y nos va a acompañar hasta el final de la misma, al menos hasta que se consolide el proceso de vacunación. Ha sido un acuerdo difícil que, en nuestra opinión, se podía haber alcanzado sin tanto dedicación de recursos públicos a través del sistema de exoneraciones sociales que nos parecen exagerados para las empresas, pero en todo caso es una magnífica noticia que nos va a permitir que por primera vez en nuestra historia la caída de la economía no se haya traducido en una caída superior del empleo. Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo leen ustedes el acuerdo? Bueno, yo creo que el acuerdo solo tiene una lectura, ¿no? Teníamos que cerrar, yo creo que toda esta etapa de los ERTES con la pandemia con un acuerdo. Siempre ha habido discrepancias, siempre la negociación se ha forzado hasta el último segundo, y en todo caso a mí me parece que lo importante es que tenemos un acuerdo. Es verdad que hay discrepancias con el gobierno. Yo creo que no existen empresas zombies. Si existen, el gobierno debe de actuar, para eso tiene la Inspección de Trabajo. Y por otro lado, yo creo que estas exoneraciones en realidad lo que generan es alguna dificultad de competencia entre empresas, porque los que hayan sacado los trabajadores antes, pues van a tener menos exoneraciones que los que lo saquen después. Pero bueno, en todo caso, lo importante es solventar el programa de los fijos discontinuos, mantener la cobertura para las personas que están en desempleo y poder continuar las negociaciones. Creo que no se va a cuestionar el acuerdo de pensiones, que prácticamente está cerrado, el primer acuerdo, y es verdad que va a haber más dificultades con el segundo y con las reformas laborales. Permítame que le pregunte por esas dos cuestiones, pasado y futuro. Pasado. ¿Ha habido empresas que están abusando de la subvención, que están quebradas y no lo saben? Yo creo sinceramente que no. Y en todo caso, el gobierno tiene mecanismos para poder analizar esas situaciones. Creo que la Inspección de Trabajo, el cruce de datos de Hacienda con Seguridad Social nos puede dar una radiografía, que no son tantas empresas,
que nos permita actuar. Nadie quiere mantener empresas zombie, tampoco veo cuál es el resultado que tiene mantener esas empresas zombie para los empresarios o para los propios trabajadores. Por eso no acabo de ver que eso sea así en relación con los ERTEs, pero repito, el gobierno tiene mecanismos para poder actuar. No hay por qué actuar con una medida de carácter general, siendo conscientes de que podemos perjudicar a una parte importante de la actividad económica de nuestro país. Esto de pasado, de futuro. Tienen todavía por delante, en esa mesa de diálogo social, tienen por delante todavía renovación del sistema de cotización de autónomos, tienen por delante pensiones. ¿Se ha resentido el clima? ¿Se puede haber tocado el diálogo social? Yo espero que no, porque, repito, esto ha pasado más veces. La renovación, por lo que hace referencia a los autónomos, creo que ya está también cerrada. Tenemos pendiente pensiones. La primera fase está muy avanzada, casi podría decir que está cerrada. Y el resto está pendiente. Yo creo que además ahora con fechas límite tenemos un tiempo corto para las reformas laborales, lo que sería para nosotros la derogación de las reformas laborales, que tiene que estar lista antes del 31 de septiembre, y tenemos un plazo un poco más largo, medio plazo, para definitivamente pues solventar los problemas de financiación que tiene la Seguridad Social. Pues secretario general de UGT, Pepe Álvarez, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, buenas noches. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.